Tema 2. Al-Ándalus. Evolución política. Introducción. La conquista musulmana de la península. El Islam es una religión nacida en Arabia en el siglo VII, que se extiende con gran rapidez por el Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental y el norte de África. Tras la invasión musulmana del 711, la mayor parte de la península ibérica pasa a formar parte del área de influencia y expansión del Islam. El territorio ocupado por los musulmanes se conocerá como Al-Ándalus, y sus líneas fronterizas variarán de ocupar toda la península entre los siglos VIII al XI, quedará reducido a Granada en los siglos XIV y XV. La frontera establecida entre ambas civilizaciones fue un fenómeno característico del que destacan su oscilación a lo largo de los casi 800 años y su permeabilidad comercial y cultural. Desde el siglo VIII al X se formaron centros de resistencia cristiana en las cordilleras del norte peninsular. Primero el reino leonés, Pamplona, Aragón y Cataluña. Pero la mayoría de la población hispano-visigoda aceptó la civilización musulmana y formó con sus conquistadores un verdadero Estado islámico. La conquista fue rápida. Si los romanos habían tardado unos 200 años en controlar Hispania, los musulmanes lo lograron en apenas una década. En el 711, los caudillos musulmanes que habían ocupado el Magreb fueron llamados por un sector de la nobleza visigoda como tropas aliadas para intervenir en una de sus habituales disputas con la débil monarquía hispano-visigoda. Un ejército de bereberes, dirigido por Musa ibn Nasir Walí, gobernador de Ifriqiya, y su lugarteniente Tarik, cruzaron el estrecho de Gibraltar y, aprovechando la ausencia de don Rodrigo, que estaba en el norte en una campaña contra los vascones, inicia la penetración sin resistencia de la población. Después de la batalla de Guadalete contra los visigodos, en el contexto de la guerra civil entre el último rey, don Rodrigo, y los partidarios de Bitiza, por un lado, y dentro del contexto de la expansión del Islam en aquellos momentos, por otro, se inició la conquista de toda la península ibérica. En el 712 se inicia la conquista sistemática. Musa va tomando las principales ciudades: Sevilla, Carmona, Mérida, Toledo, Zaragoza y Pamplona, donde llegan en el 714. En el 718, Abd-Malik llevó la conquista hasta Barcelona. Muchos nobles visigodos aceptaron someterse a los invasores mediante la firma de pactos que les garantizaban el mantenimiento de una buena parte de sus propiedades. La conquista se da por terminada en el 718, cuando establece las fronteras en Toledo, Valle del Guadalquivir y la cordillera cantábrica. En el 722 ya se encontraban al borde de la cornisa cantábrica, intentando someter a un grupo rebelde que se había refugiado en la montaña de Covadonga. Los walíes siguientes intentaron atravesar los Pirineos, pero fueron frenados por los francos. Carlos Martel en Poitiers en el 732 y obligados a replegarse en la península ibérica. La hostilidad de los vascos, cántabros y astures y el carácter inhóspito de aquellas tierras hicieron desistir a los musulmanes de su conquista. El Valle del Duero quedó despoblado y se convirtió en una tierra de nadie, que servía de frontera entre Al-Ándalus y los pequeños reinos cristianos que se habían formado en el norte peninsular. En los primeros momentos los musulmanes no innovan, aceptan la organización existente y se superponen a ella. De hecho, sustituyen a los reyes visigodos y como ellos encontrarán dificultades para asegurar el dominio en las zonas del norte peninsular. La península fue sometida de dos maneras: por las armas. Una vez vencida la plaza se firmaba la capitulación, la población no podía abandonar la ciudad y perdían sus bienes, que pasaban a ser parte del botín y entraban en servidumbre. Estas tierras se repartían de la siguiente manera: un quinto pasaba a manos del Estado y el resto se repartía entre los conquistadores de dos modalidades: pleno dominio o usufructo, cedidas por el Estado de por vida. Y luego estaba por pactos. Las ciudades conservaban así sus leyes y eran sometidas al pago de impuestos que la ley musulmana imponía a los no musulmanes. Los particulares conservaban sus bienes patrimoniales y solo se confiscaban los bienes de los muertos, los huidos y de la Iglesia. Así, la mayor parte del territorio permaneció en manos de los indígenas, pues la mayoría pactó con los musulmanes. Prefirieron proteger sus dominios a costa de perder cierta independencia. El hecho de que los no creyentes musulmanes tuvieran que pagar más impuestos que los fieles del Islam propició al cabo del poco tiempo las conversiones en masa. Eran los llamados muladíes. 2. Desarrollo de la evolución política del Al-Ándalus. 1. Waliato o emirato dependiente, 711-756. Durante este periodo de asentamiento inicial, la península constituía una mera provincia del califato de Damasco, gobernada por un valí o emir, jefe superior,
que dependía en lo político y religioso del califa omeya, el que se consideró sucesor de Mahoma. Fueron años de gran inestabilidad política y de fuertes enfrentamientos entre los propios musulmanes. Sin embargo, no cesaron las campañas militares, aunque algunas concluyeron en contundentes derrotas que marcaron los límites del avance islámico en el norte. La batalla de Covadonga del 722, sin demasiada trascendencia para los musulmanes, pero magnificada por la tradición cristiana, garantizó la independencia del pequeño núcleo de cristianos de Asturias. La batalla de Poitiers, en manos de los francos, frustró los intentos de expansión al otro lado de los Pirineos. 2. El Emirato Independiente de Bagdad o Emirato de Córdoba, 756-929. La dinastía omeya, de la que procedían los califas que regían el imperio, era la más poderosa del imperio árabe. Tenía como enemigos a los abasíes. Estos consiguieron asesinar a la mayoría de los miembros del clan omeya, haciéndose con el poder y trasladando la capital del califato a Bagdad. Un miembro de la familia omeya, Abderramán, logró escapar de Damasco y buscó refugio en Al-Ándalus, donde se habían asentado gentes que tenían lazos de clientela con su familia. Aquí tomó el poder y declaró esta zona emirato independiente del califa rival de Bagdad. El nuevo emir, 756-788, en lo religioso, siguió aceptando la autoridad del califa abásida. Muy pronto tuvo Abderramán que hacer frente a las rivalidades de los diversos clanes y familias musulmanas. Ante esta situación, el nuevo emir inició una serie de reformas para fortalecer su poder. Creó un ejército profesional de mercenarios que serían fieles solamente a quienes les pagase. Concentró en sus manos los poderes ejecutivo y legislativo. Nombró jueces fieles a su persona, los cadíes, que ejercían el poder judicial apoyándose en la ley coránica y la tradición. Creó los cargos de primer ministro o hachib y de ministros o visires. Todas estas reformas incrementaron el gasto del Estado, por lo que se hizo necesaria una mayor recaudación de impuestos. La escasez del numerario influyó en la política de Ram I con los cristianos del norte. Estos se habían ido extendiendo hasta Galicia y había nacido el reino de Asturias. Los reyes asturianos se habían descendido hasta las despobladas tierras de la submeseta norte. Abderramán aceptó el río Duero como la frontera noroccidental de sus dominios. Con amenazas logró el pago de tributos y el vasallaje de los primeros monarcas asturianos. Al sur de este río quedó una franja despoblada que sería considerada como la tierra de nadie. Pese a ello, el gobernador de Zaragoza, deseando hacerse independiente de Córdoba, solicitó la ayuda del rey Franco Carlomagno, que no tardó en intervenir, ya que quería establecer en el sur de sus dominios una marca fronteriza, la llamada marca hispánica, que le protegiese de cualquier intento musulmán de atacar su territorio. Otros enfrentamientos acontecieron durante los gobiernos de Gisén I y de Al-Hakem I. El nuevo emir, Abderramán II, 822-852, mejoró el apartado administrativo del Estado, que se hizo más complejo y eficiente. Se acuñaron elevadas cantidades de dirhams de plata, fundamentales para pagar al ejército regular. Durante su gobierno se fundó la ciudad de Murcia en el año 825. Se alzaba sobre una pequeña elevación a las orillas del río Segura, al objeto de pacificar el territorio y afianzar la autoridad emiral. En los últimos años de su gobierno hubo revueltas mozárabes en Córdoba. El emir, intentando limar diferencias, obligó que se convocase el Concilio de Toledo en 852, del que saldría la prohibición de que los mozárabes buscasen el martirio insultando las creencias musulmanas. También en estos años comenzaron a saquear las ciudades costeras de la península piratas normandos o vikingos. En el año 843 desembarcaron en Galicia y Asturias, llegando hasta Sevilla. El emir mandó construir una flota de guerra para hacer frente a las nuevas incursiones. Esta flota fue la base del poder naval y comercial de Al-Ándalus. A partir de entonces, y gracias a ella, se conquistaron las Baleares en el 848. La inestabilidad no cesaría durante el gobierno de los siguientes emires, Muhammad I, Al-Mundir y Abdalá, ya que hubo epidemias y malas cosechas que llevaron a una profunda crisis económica. Proliferaron las rebeliones de los gobernadores militares en las fronteras. 3. Califato de Córdoba, 929-1031. Durante el reinado de Abderramán III, 912-961, alcanzó Al-Ándalus la época de mayor esplendor desde todos los puntos de vista, político, militar, económico y cultural. El panorama que se encontró al subir al trono era desolador. Las arcas del Estado estaban vacías, sublevaciones constantes de árabes, berbericos y mulodíes, así como una crisis económica generalizada. Tardó 25 años en recuperar el control social de los territorios de Al-Ándalus. Les obligó a rendirle vasallaje, a pagarle tributos, a ayudarle militarmente, apartando tropas en las campañas contra los cristianos del norte.
En el año 929, Abderramán III convirtió al Andalus en un califato, con lo cual también se desvinculaba de los abásidas de Bagdad en lo religioso. A partir de entonces, el califa de Córdoba era el líder político y espiritual de los creyentes del Andalus. Desde aquel momento, los poderes del califa fueron la jefatura del ejército y la administración del Estado, la dirección de la política exterior y el control de los recursos estatales. Contra los cristianos del norte se realizó 20 campañas militares. Conoció tantos éxitos militares como contra los cristianos, que el ejército, que reformó profundamente, estaba integrado por tropas mercenarias, de muchas de las cuales eran esclavos. Muy efectivo, ya que la mayor parte de los cristianos del norte, castellanos, leoneses, navarros y catalanes, le enviaron embajadas en señal de pleitesía. Siguieron pagándole cuantiosos tributos para evitar sus ataques. También llegó a intervenir en los asuntos del norte de África para proteger los intereses comerciales del Andalus. Ocupó Melilla en el 927 y Ceuta en el 929. Dado que esta estratégica plaza en la puerta del estrecho de Gibraltar, el centro de África y desde Sudán al Mediterráneo. Llegó a intercambiar embajadas con el Sacro Imperio Romano Germánico de Otón I y con el Imperio Bizantino. Durante el califato de Abderramán III, Al-Ándalus era la nación más rica y poderosa de Occidente, y Córdoba rivalizaba en lujo y grandeza con Bizancio y Bagdad. Los sucesores de Abderramán III no se ocuparon directamente de las labores del gobierno del Andalus, sino que dejaron esto en manos de los generales, o visires, y el Hachib, primer ministro. Su sucesor, Al-Hakam II, 961-976, recibió un país en paz, una hacienda saneada, un ejército eficaz, y los reyes cristianos del norte seguían siendo tributarios suyos. Se dedicó a la realización de ambiciosas obras públicas y a reunir una impresionante biblioteca con más de 400.000 volúmenes. Le sucederá Gisán II, 976-1012, un débil califa que dejó las riendas en manos de Muhammad ibn Abi Amir, conocido como Al-Mansur, el victorioso, al que los cristianos bautizaron como Almanzor. Esta había de gobernar con un poder absoluto, relegando al califa a un segundo plano. Reorganizó el ejército, del que intentó hacer desaparecer el tribalismo tradicional y someterlo a su exclusiva autoridad. Este ejército mercenario, fundamentalmente de tropas bereberes, fue su mejor sostén frente a las intrigas de la nobleza árabe. Realizó contra los cristianos del norte más de 50 expediciones, arrasando su territorio desde Barcelona a Santiago de Compostela y saqueando también las ciudades de Zamora, León, Coimbra y numerosos pueblos y monasterios. Las continuas guerras acabaron por agotar las arcas del Estado, al tener que pagar con ellas el numeroso ejército mercenario que hubo de armar. Fue necesario aumentar los impuestos y el malestar creció entre los contribuyentes. En el norte de África apoyó a los bereberes, reafirmando así la dependencia de Marruecos respecto al califato omeya de Córdoba. Al regreso de su última expedición por tierra cristiana, murió en Medinaceli, Soria, en el año 1002. La inestabilidad política subsiguiente fue tal que entre 1009 y 1031 hubo 10 califas. Ante tanta confusión, en el 1031 una junta de notables expulsó de Córdoba a Gisán III, último califa omeya, lo que le llevó a la disgregación política del Andalus en numerosos reinos taifas. 4. Los reinos taifas, las invasiones africanas, disgregación política y pérdidas territoriales. 1031-1246. La compleja historia de esta etapa podría resumirse en algunos rasgos esenciales. Fueron muy frecuentes las disputas entre los diferentes reinos taifas, al término que significa facción o bandería. Su elevado número inicial se fue reduciendo sobre todo por la incorporación de más pequeños en otros mayores. El reino de Sevilla, por ejemplo, se anexionó una docena de taifas: Algeciras, Carmona, Córdoba, Huelva, etc. Frente a la superioridad militar de los reinos cristianos, la supervivencia de los reinos taifas dependía con frecuencia del pago de parias. Su debilidad política no se tradujo, sin embargo, ni en crisis económica, seguían siendo territorios ricos, ni en decadencia cultural. Las cortes de algunos de estos reinos fueron famosas por su labor de mecenazgo y el prestigio de sus intelectuales y artistas. Las invasiones africanas. A partir del siglo XI, los reinos cristianos emprendieron la reconquista, lo que obligó a los reinos taifas a solicitar en 2 ocasiones la ayuda de los pueblos musulmanes africanos, que propiciaron breves periodos de unificación de los territorios musulmanes hispanos. Los almorávides, 1086, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, y los almohades en 1146, derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, y los benimérides. Los almorávides, agrupación de tribus bereberes partidarios del radicalismo religioso, habían creado un estado en el norte de África. Tras el triunfo sobre Alfonso VI en la batalla de Zalaca, los almorávides acabaron con las taifas,
unificaron al-Ándalus y pusieron freno al avance cristiano. A pesar de todo, la presión cristiana siguió siendo considerable. A mediados del siglo XII, al-Ándalus volvió a fragmentarse con la aparición de los segundos reinos taifas. Los almohades, que habían sustituido a los almorávides en el norte de África, se impusieron en al-Ándalus e implantaron un mayor rigor religioso. Frenan el avance cristiano al vencer a Alfonso VIII, rey de Castilla, en la batalla del Arcos en 1195, pero son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, que hunde el estado almohade y desemboca en las terceras taifas independientes: Sevilla, Niebla, Valencia, Murcia, Granada. Todos, salvo el de Granada, serán pronto conquistados por los cristianos. 5. El reino nazarí de Granada, 1246-1492. Tras el avance de la reconquista en los siglos XI-XIII, el único reino musulmán que permaneció en la península fue el de Granada, bajo de la dinastía de los nazaríes, hasta su incorporación a Castilla durante el reino de los reyes católicos, que recibieron del rey Boabdil la ciudad conquistada. La supervivencia del reino nazarí de Granada responde a varias razones: su condición de vasallo del rey castellano, su conveniencia para este como refugio de la población musulmana, al carácter montañoso del reino, complementado con una consistente red de fortalezas fronterizas, el apoyo norteafricano, la crisis castellana bajo medieval y la indiferencia aragonesa, ocupada en su expansión mediterránea. Además, la homogeneidad cultural religiosa, sin población mozárabe, proporcionó al Estado granadino una fuerte cohesión. Conclusión. La dilatada presencia musulmana en la península ibérica tuvo especial relevancia durante la dinastía omeya, especialmente durante el califato de Rahmán III. La solidez administrativa puesta en marcha, la eficiencia de la recaudación de impuestos y el gran desarrollo cultural y artístico han fijado este periodo como uno de los más notables de la Edad Media española. Los omeyas iniciaron en Al-Ándalus la protección de los estudiosos, que realizaron una amplia recopilación de textos literarios filosóficos del legado grecolatino, pero sin duda la cultura andalusí destacó sobre todo en el terreno científico. El contraste con el panorama que ofrecía en estas fechas la ciencia del mundo cristiano es abrumador. El arte hispano-musulmán es un reflejo del poder político y la hegemonía cultural alcanzado por Al-Ándalus durante la Edad Media. Es un arte asociado al poder político y la religión, siendo el palacio y la mezquita sus principales manifestaciones. Las construcciones más importantes de España y de la España islámica son la mezquita de Córdoba, la ciudad-palacio de Medinat az-Zahara, la Giralda de Sevilla, la Aljafería de Zaragoza y la Alhambra de Granada. En la región de Murcia destaca el conjunto de Monteagudo y el Palacio de las Claras. Sin embargo, la presión de los reinos cristianos del norte debilitarán progresivamente al Al-Ándalus, desintegrando el califato en numerosos reinos taifas que no pudieron resistir el avance cristiano, pese al auxilio de los pueblos musulmanes del norte de África. Bueno, concluyendo este tema, me gustaría haceros algunos apuntes a la hora de resumirlo. Mira, toda esta parte de aquí, de la conclusión, se hace demasiado extensa. Con que pongáis este primer párrafo y deis unas pinceladas un poco sobre la importancia, no hace falta que deis datos sobre la mezquita, sobre qué, hablar un poco del arte, que sería lo importante. Lo grueso, lo importante de este tema es el desarrollo político. Todo lo que es la estructura de los reinos, las invasiones, las pérdidas, todo esto es lo importante, el desarrollo. Lo mismo sucede con la introducción, que se queda demasiado larga, ¿vale? ¿Qué debemos de tomar aquí? Pues seguramente yo me quedaba con esto, y explicaría un poco cómo se produjo la conquista de la península por parte de los musulmanes. Con eso sería suficiente para todo el tema, ¿vale? Es un tema difícil porque son muchos datos, son muchos nombres, pero es lo que hay. 800 años de historia en un folio es complicado, pero se puede hacer.